Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos Torah. Bendito seas Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias. Amén. Que así sea. Vamos a abrir hoy el capítulo 6 de Vaikra. Acompáñeme en la lectura, vamos a leerlo y seguimos estudiando Levítico, este libro tan interesante y con tanta riqueza en cuanto a la santidad y a todo lo que el Eterno le ordenó a nuestro pueblo Israel desde antaño. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueron ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto,
será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Palabra del Eterno, capítulo 6 de Levítico. Vamos a hablar, iniciando hoy sobre estas ofrendas expiatorias por los pecados cometidos, nos dice la Biblia, a sabiendas. ¿Sí? Estuvimos hablando la semana pasada, Bish Gagá, un término que aprendíamos desde el texto sagrado de la Torá, como la ignorancia, ¿sí? Pero aquí vemos que esto es pecado a sabiendas. Vemos también el Hok sobre el Olá, que es la ley del holocausto, y también el Hok, que es sobre la ofrenda de harina, que ya estuvimos compartiendo algo en los primeros capítulos. Vemos también parte de nuestro capítulo 6, la ofrenda para el ungimiento de un sacerdote, y finalmente vemos la ley del sacrificio expiatorio por el pecado. Vamos a estudiar Vaidaber Yahweh, inicia nuestro verso 1, el Moshe Lemor, le habló el Creador a Moisés diciéndole, Tzaber Aarón, ordénale a Aarón Bet Banab y a sus hijos, Lemor, diciéndole, Zot Torah Taolam y Vaolá al Mokda al Mizbeach, fíjese, la segunda parte, Kol Alayla Adaboker, Be'esha Mizbeach Tukad Bo. Me llamó la atención en nuestro versículo 2, cuando le dice, sí, en nuestra porción, ordénale a Aarón. Pero también vemos que le dice, cuando una persona, ¿sí?, pecare, hiciere prevaricación, esto me llamó la atención también, dice, contra Yahweh, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, y bien robare o calumniare a su prójimo. Fíjese que dice, hay una expresión que es la raíz ma'al, que significa ser infiel, ser desleal. Aquí dice, hiciere prevaricación, es decir, actuar de una manera traidora, ¿sí? Ser un traidor es lo que está diciendo aquí el texto. Y dice negar a su prójimo. Fíjese, la mejor traducción que podemos tomar de esto es, mejor dicho, ¿no?, defrauda al Creador engañando a su prójimo acerca de lo encomendado. Esto me gustó mucho, ¿sí? Me gustó porque está más claro que en otras traducciones o interpretaciones. La mentira es considerada, en primer lugar, como una ofensa contra el Creador y luego como un pecado contra el prójimo. Quiero que pongamos atención en estos puntos que nos está marcando el libro de Levítico. En primer lugar, la ofensa contra quién es contra el Creador, ¿sí? Ser desleal, por eso yo le he dicho a varias personas, si no puedes ser leal al que ves, ¿cómo vas a ser leal al que no ves? Si no eres leal contigo mismo, si no te sinceras contigo mismo, ¿cómo vas a ser sincero con los demás? Es una contradicción, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos pone estos valores en orden. Es inconcebible que un hombre engañe a su prójimo en cuanto a algo que le fue encomendado sin darse cuenta de que está mintiendo. Es imposible. Seguramente, parecería que sabía que no estaba diciendo la verdad al afirmar no haber recibido lo que se le había confiado. El hecho de que mentira, ¿sí?, o sheker, que es la falsedad, además de retener lo que pertenecía al prójimo, nos dice el pasuk, era una doble transgresión. ¿Por qué? Y porque tenemos dos transgresiones. Mentira. ¿Qué le parece?
Mentira por un lado y robo por otro. Entonces esa persona era culpable de un pecado deliberado, nos dice el texto. Por eso dice, o bien robare, ¿sí? O bien robare. Fíjese qué tremendo. Una persona aquí lo que está marcando es que sacar algo del prójimo en forma violenta, sin darse cuenta, algunas personas han intentado incluso justificar este proceder diciendo que la persona pensaba que la cosa era suya, ¿sí? Como que no se dio cuenta y que tenía el derecho de recobrarla por la violencia. Esa persona era culpable y dice la Torá que debía de presentar su ofrenda expiatoria. Fíjese que dice lo perdido, nuestro versículo 3 me llamó la atención, que dice, habiendo hallado lo perdido, después lo negaré y juraré en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. ¿Por qué dice que suele pecar el hombre? ¿Por qué explica eso el pasuk? Porque en realidad ya se sabe que el hombre de por sí es corrupto en su corazón. Este caso es más serio que el anterior porque el hombre no solo miente, sino que confirma su mentira con un juramento, dice el pasuk. Y puede tratarse aquí de un juramento legal, aunque no es probable, ¿no? Pero de todos modos la persona es culpable de confirmar su mentira con un juramento. ¿Qué hará? Dice nuestro versículo 4, restituirá. ¿Sí? Así está tal cual, restituirá. Ve'im nefesh kiteheta be'aseta ahad mikol mitzvot Yahweh asher lo teasena ve'lo yada be'Hashem benasavno. Esto está interesante, puesto que todos estos casos requieren restitución, nos dice el pasuk, y Kadosh Baruj Hu prescribe para cada uno una sanción equitativa. Punto número 1, en primer lugar, debe haber confesión, luego debe haber restitución. Y esto debe hacerse en el día de su expiación, nos dice el versículo 5. ¿Sí? Fíjense que es importante ir tomando cada punto que nos está marcando aquí la Escritura. La restitución debe acompañar a la confesión, dice la Biblia. O sea, no debe ser demorada. La restitución es parte vital de lo que el Creador está señalando al hombre que desea estar libre de la culpa del pecado. ¿Sí? La restitución. No basta la convicción del pecado, no basta el pesar por el pecado, no basta una confesión, simplemente. Estos son todos pasos deseables hacia Malhut HaShamayim, pero no son suficientes. Una persona dice, yo quiero cambiar, pero si no cambia, ¿de qué sirve que diga que quiere cambiar? Dice, yo he fallado, pero ¿de qué sirve que digas que has fallado si vas a seguir comportándote igual? ¿De qué sirve? Le pido perdón por haberle mentido en la cara. ¿De qué sirve si vas a seguir siendo un mentiroso? Entonces, la Biblia nos deja en claro, no hagas las cosas a la ligera. Mejor haz las cosas completas. Lo que empezaste, tienes que terminarlo, dice el pasuk. No basta con una convicción, entre comillas. Tiene que haber un arrepentimiento bien profundo, completo, shalem, que el alma no descanse hasta que haya hecho todo lo posible de rectificar los errores cometidos. En muchos casos, esto incluirá la restitución, dice el pasuk, el devolver con interés lo que ha sido robado. Anótese Mateo 3:8. Y hacer todo esfuerzo posible por corregir todos los males. Muchas veces la gente hace 2 o 3 cositas y dice, ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Mentira, habían muchas cosas más a tu alcance. Lo que pasa es que no te esforzaste por trabajar y luchar por eso. Los frutos dignos de arrepentimiento, que incluso lo que le compartía Mateo 3:8 y Yohanan Amabdil, ¿no? Juan el Inmersor, enseñaba a sus oidores, era la restitución.
Acompáñeme, Mateo, ¿lo anotó? Mateo 3:8. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente dice, frutos dignos de arrepentimiento. Ya me arrepentí. ¿Y los frutos? Ya me arrepentí. Ya pedí perdón. ¿Eso no es un fruto? Solamente abriste la puerta, pero no entraste. ¿Faltan los frutos? ¿Dónde están los frutos? Ya me restauré. No se nota. ¿Dónde están los frutos? No hay frutos. Restituirá, dice el paso. Entonces, las prevaricaciones o abonot, como estudiábamos la semana pasada, comprenden las transacciones comerciales dudosas, la declaración fraudulenta de valores, el causar impresiones falsas sin llegar a una falsificación completa, el engaño intencional, vaya notando, cualquier aprovechamiento a expensas de los pobres o desafortunados. Entonces se incluyen en una sección que es abonot, prevaricaciones, ¿sí? Los cobros exorbitantes de todo tipo, el interés excesivo en préstamos, el trabajo falto de honradez realizado a cambio de salarios percibidos, el proceder de muchas personas que se jactan de su viveza, entre comillas, en los negocios. Yo soy muy vivo, yo soy muy hábil, yo soy un hombre de negocios. Estafo a medio mundo, por eso ahora no sabes dónde meterte. No es aprobado por Malhut HaShamayim. Anótese Habacuc, capítulo 2, versículo 6. En estos casos y en muchos otros casos, nos enseña la Biblia que debe hacerse restitución siempre que sea posible, siempre que esté al alcance. Cuando esto no pudiera hacerse, se haría bien en seguir las instrucciones. Hay una porción en Números 5:8 que dice: se dará la indemnización del agravio a Yahweh entregándola al sacerdote. Números 5, versículo 8. La aplicación moderna de esta instrucción exigiría ese pago que fuese dado para el uso de la obra del Creador. ¿Sí? Dicen muchas personas, yo hago la obra del Creador. ¿Ah, sí? Sí, yo le doy de comer a los pobres. Eso no es la obra del Creador. Eso no es la obra del Creador. Los pobres van a estar siempre, dijo Mashiach, pero yo no estaré siempre, dijo él. Sin embargo, hay que saber canalizar las cosas que se refieren al Creador. ¿Sí? El Eterno no quiere Robin Hoods, ¿sí? No quiere nada de eso. Hay ocasiones cuando puede ser aconsejable declararse en bancarrota y de esta manera el deudor está legalmente libre de sus obligaciones para poder así comenzar de nuevo. Sin embargo, todo Ben Torah, ¿sí? Todo Ben Torah tiene la obligación impuesta por el Creador de considerar cuidadosamente su responsabilidad para todo lo que tiene que ver con el reino. ¿Sí? Incluso por esta causa, pueden haber sido despojados de lo que les correspondía, y no hay nada peor que eso. Perder lo que estaba destinado. Entonces siempre hay que tener delicadeza para todo esto, y se debe actuar honradamente a la vista del Creador. Mucha gente se acostumbra a estafar a la gente y es como el que roba, ¿no? Le salió bien, le fue bien en su pequeño robo, entre comillas, y entonces va de vuelta, y va de vuelta, y va de vuelta, y llega un momento que ya pierde hasta el temor y el cuidado en lo que está haciendo. Hasta que viene una sorpresa sobre esa persona. Es como el estafador, es como el mentiroso.
miente, 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 y ya no siente nada. Siempre está mintiendo, siempre está poniendo excusas baratas, siempre está diciendo cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y de repente se le muestra su mentira. Entonces ya no sabe qué hacer. Algo que lo venía arrastrando durante mucho tiempo. Fíjese todo esto que nos está marcando el libro de Levítico, y es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? La mentira es uno de los pecados, escúchelo muy bien, es uno de los pecados populares, vamos a llamarlo así, más popular de nuestros días. Y gradualmente está llegando a ser considerada como digna de respeto. ¿Qué les parece? En sus diversas formas, desde la mentira atrevida y evidente, hasta una suave mentira diplomática. Se la practica común y universalmente. Yo le comentaba a una persona, le decía, se puede hablar de mucha Torá, se puede hablar de tantas cosas, ¿verdad? Y del Shabbat, y de las fiestas, y de la Simjá, y Baruch Hashem. Pero ¿por qué la gente no deja la mentira? ¿Por qué la gente tiene la caradurez de seguir mintiendo en la cara? ¿Por qué? O sea, ¿cómo uno dice? Es que es justamente lo que estamos compartiendo. Llegó a tal grado que la gente se hizo insensible. Se hizo sensible ante otras cosas. Por eso hay otras cosas que tienen la caradurez de tirar piedras y de atacar y de juzgar. Pero la mentira no. ¿Por qué? Porque la hipocresía es cada vez mayor. Y la hipocresía es algo que ha crecido impresionantemente. Es horrible, pero es como una enfermedad. La habilidad de mentir en forma elegante y convincente es toda una hazaña en el mundo social y político también. Y se la considera como una habilidad necesaria para mantener ciertos cargos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Eso uno dice, ¿qué habilidad que tiene para engañar, para manipular a la gente, para decir un montón de cosas que sabemos que no es cierto? Pero es porque tiene que cuidar su rango. Y llega un momento que es tanto que la gente se acostumbra. La mentira es una falsedad hablada o realizada con el intento de engañar. El hecho de una hipocresía, un fingimiento, ocultar, no decir las cosas como son, es lo mismo, es la negación de la verdad. Y ya hemos estudiado acerca de esto. Y el padre de la mentira es su creador. Sus hijos son las reputaciones deshechas y todos los caracteres arruinados. Entonces hace que lo blanco parezca negro y lo negro parezca blanco, como dice Isaías 5:20, ¿no? Es motivo de separación entre esposos y esposas, personas que se aman y amigos, seres queridos, crea la guerra, mata a millones. Mire todo lo que hace. Cauteriza la conciencia, destruye la confianza. Voy a decir algo que es trágico. Mata la fe. Que se muera la fe, esa es la peor tragedia que puede ocurrir. Que pasen otras cosas que se puedan recuperar, pero que a una persona se le muera la fe, son muy poquitos, contados con los dedos los que se levantan. Matar la fe es lo peor que puede suceder a una persona. La mentira acompaña a los ladrones, acompaña a las prostitutas, es amiga íntima de muchas adicciones, contamina todo lo que toca, es enemiga de todo lo transparente y lo noble y lo leal. Por eso trata de matar y pisotear todo lo que es franqueza, transparencia, lo verdadero, lo puro. Dice Apocalipsis 22:15, todo aquel que hace mentira, estará finalmente fuera de la ciudad con los perros. ¿Cómo? Sí, dice el texto, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Apocalipsis 22:15.
La Biblia es clara en cuanto al tema de la verdad. No se tolera otra cosa. Elohim es Elohemet, Elohim de verdad. Cuando una persona dice yo tengo la verdad, esa persona ya está mintiendo. El hecho de conocer la Biblia no es tener la verdad. El hecho de que te comportes transparente, leal, franco, como eres aquí, allá, en donde sea, eso es tener la verdad. No soy hipócrita, no soy hipócrita, por eso tengo la verdad. Pero la verdad doctrinal no la tiene nadie, absolutamente nadie. Eso es una mentira. El único que tiene la verdad de todo lo que sucede y lo que vemos y lo que no vemos es el Creador. Anótese, Isaías 65:16, Salmo 31:5, Deuteronomio 32:4. Mashiach es verdad, porque practica la verdad. Juan 14:6. Su Ruach es verdad. Primera de Juan 5:6. Su palabra habla de verdad. La Biblia no te enseña a ser un hipócrita, no te enseña a ser un mentiroso, no te enseña a ser un ladrón. La Biblia no te enseña que te quedes callado cuando tienes que hablar y cuando tienes que defender las cosas como son, no ser un cobarde. La Biblia no te enseña a ser un cobarde. ¿Y por qué la gente se comporta como cobarde? Porque no está practicando la Biblia. La palabra es verdad. Juan 7:17. La Torá es verdad. ¿Por qué? Porque dice una cosa y se hace. No dice una cosa y hace otra cosa. Salmo 119, 142. Todas las cosas que el Eterno hace son verdad. Pero cuando hablamos de verdad, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de transparencia. Él se muestra como es, procede y actúa tal cual. No dice, hoy voy a ser así, mañana voy a ser así. Según, como el camaleón, según la situación voy cambiando. Y me comporto de una manera con unos, con otros de otra manera. Eso no sirve. Todas las cosas que hace el Creador son verdad. Daniel capítulo 4, versículo 37. Todos sus consejos son verdad. Por eso decía, Él no te enseña a ser un cobarde. Él no te enseña a que le mientas en la cara a la gente. Isaías 25, versículo 1. Sus juicios son verdad. Sus juicios son transparentes. Anótelo así. Porque mucha gente parece que no tiene el concepto claro de lo que es la verdad. Piensan que la verdad es una doctrina. Yo guardo mandamientos, estoy en la verdad. Mentira, eso no es la verdad. Si sigues siendo un mentiroso, un hipócrita, no tienes la verdad. Vives en la mentira. Con mandamientos y todo. Entonces, ¿anotó? Juicios del Creador son verdad. Romanos 2. ¿Seguimos? Entonces el Eterno no solo desea una conformidad exterior con la verdad, con la transparencia, ¿sí? Él es un representante de la verdad. Por lo tanto, como lleva el nombre del Creador, tiene que decir las cosas como son. No debe dar falso testimonio en ningún sentido. Por eso, fuera hipocresía. ¿Y por qué muchas veces se sobrevive a través de la hipocresía? Es que si le digo, le voy a ganar de enemigo y como que no quiero tener más broncas con nadie. Es un cobarde. ¿Qué tiene que ver eso? Si en realidad acá lo importante no es caerle bien a la gente o... Eso no tiene nada que ver. Recuerde, un representante del Creador es una persona que va con la verdad. Su testimonio es verdadero, no da falso testimonio. Y cuando decimos testimonio, saque a un lado la doctrina, saque los mandamientos, saque todo, deje la Biblia a un lado. Y póngase usted, y me pongo yo, como la Biblia. Si realmente va de acuerdo a lo que dice. ¿Se está haciendo las cosas transparentemente? Sí, entonces está en la verdad. ¿Sí? Eso es importante, es un punto importante.
Anótese Juan 8:32, ya lo conoce, ¿verdad? Ese texto. Todos tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. Cuando la persona deja de ser un cobarde, deja de ser una persona que no sabe, no tiene identidad, sino que él encuentra el verdadero propósito para su vida, es libre. Es libre. Primera de Timoteo 2:4. Porque obedece a las cosas que son luz y transparentes. Las cosas que son torcidas y que son hipócritas, dice yo, de esta gente, de estas cosas, de todo esto, no quiero saber nada. Es la mejor decisión que pudiste tomar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El Eterno te ayuda a que hagas las cosas en verdad, pero tiene que haber sinceridad. Juan 17, versículo 19. Y anótese Juan 16:13. Todo recuerde que Mashiach, ¿cómo lo hubiera hecho? Es la pregunta. También él dará testimonio a la verdad. Juan 18:37. Y dice que su testimonio por la verdad será presentado en su perfecto amor. Efesios 4:15. Y dice 2 Tesalonicenses 2:10 que el amor será el amor de verdad, no fingido. La persona que está llena de amor, de transparencia, de pureza, será veraz en todo lo que haga. Por eso muchas veces la persona cae, se desacredita, pierde respeto, pierde un montón de cosas por lo mismo. Y a veces el hecho de rodearte con gente falsa te vuelve falso. Por eso siempre hay que estar discerniendo, revisando qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dando. Siempre. Porque a veces, dime con quién andas y te diré. Esta persona evitará toda clase de simulación porque ya fue libre. Entonces va a evitar toda clase de hipocresía. No va a pelear contra la hipocresía. La va a evitar, se va a hacer a un lado. ¿Sí? Mejor solo que mal acompañado. La mejor decisión. Anótese Santiago 5:12. Sus motivos nunca serán dudosos. Su sí será sí y su no será no. Es una persona de verdad. No, sí, tal vez, no, no sé. No, sí o no. Santiago 5:12. No se va a enorgullecer de su franqueza, no, pero tampoco herirá innecesariamente a otros. Cuando él muestra, la persona, me refiero, el Ben Torah, demuestra su humildad, su sencillez para decir las cosas, para comunicarse y para hablar, instruirá, dice 2 de Timoteo 2:25, a todos los que se oponen. ¿Sí? Tendrá la reputación de ser una persona en cuya palabra se puede confiar. Siempre es importante dejar de lado las apariencias. Es importante tomar frutos. Esto me sirve, esto me edifica, esto está bueno, esto es aplicable. Es una persona centrada en lo que tiene que ser. No apariencias, apariencia. Todo externo, no. Versículo 6:6. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. ¿Sí? Dice, y para expiación. Este es el tercer paso. Versículo 6. Ha pecado contra el hombre y eso exige, dijimos, restitución. Pero también ha pecado contra el Creador y eso exige un sacrificio. Por eso dice tu estimación. O sea, hay cosas cuyo valor, nos dice la Biblia, puede depender de una opinión personal y por lo tanto pueden ser causa de disputa. En tales casos, el sacerdote debía hacer la estimación. Por ejemplo, en Éxodo 22, del verso 1 al 9, ya lo estudiamos. Ahí se enumera una serie de transgresiones en las cuales la restitución es doble.
¿sí? Y en algunos casos hasta 4 y 5 veces más. Imagínense. O sea, la diferencia entre los castigos aplicados en ese capítulo, incluso en este que estamos estudiando, Levítico 6, parece deberse a que en ese caso el ofensor debía hacer restitución según las exigencias de los shoftim. ¿Quiénes son los shoftim? Los jueces. ¿Se acuerda que pusieron jueces? Los jueces tenían que, sí, valorar la situación. Éxodo 22:9, ¿no? Entonces, mientras que en este caso el reconocimiento de la culpa, sí, parece ser voluntario, nos dice el texto. Entonces obtendrá perdón, dice. ¿Sí? Obtendrá perdón. Verso 7. El sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Fíjense. Asham u ashom asham la Yahweh. ¿Sí? Parece un juego de palabras. Asham u ashom asham. Aquella es la misma raíz, nomás que está conjugada de diferentes formas. En ofensas o en culpabilidad, que suele ser culpable para con Yahweh. Podríamos traducirlo de esa manera. Entonces obtendrá perdón. El perdón es el cuarto paso. Vaya anotando. Y depende de los que lo preceden. Algunas de las cosas mencionadas en los versos 2 y 3 son pecados graves, dijimos, pero no importa cuáles hayan sido. La persona que los confiesa y hace restitución obtendrá perdón. Dice el versículo de nuestro texto, holocausto, olá, ¿sí? Aolades, zotorataola, la instrucción en cuanto al holocausto. Bueno, en el capítulo 1 ya estuvimos estudiando, se trató el tema del holocausto particular, ¿no? En Éxodo 29, versículo 38 hasta el 42, se consideró el holocausto continuo, habíamos dicho olá tamid, ¿sí? En favor de toda la nación de Israel. Aquí lo que se da es una información adicional para Aarón y para sus hijos, y esta instrucción se aplica principalmente a los sacrificios matutinos y vespertinos por la nación. ¿Sí? ¿Escuchó? Sacrificios matutinos y vespertinos por toda la nación. Estos no son particulares. Dice, cambiará su vestidura de lino. Belabasha Cohen mido badu miknese vad. Y el valle se vestirá. Ve'erim etadeshem asher tohala esh. Etaolá mitzveyach, besamó etzel a mitzveyach, la dejará a un lado, dice. ¿Sí? Etzel es como decir al lado de o cerca de. Pero fíjese que dice su vestidura de lino, belabash, y se vestirá. O sea, se exigía que los sacerdotes llevaran sus vestiduras de lino, aún para sacar las cenizas. Y estas eran las mismas vestiduras que llevaban al ofrecer los sacrificios. Todo trabajo dentro del santuario era sagrado y exigía santidad de vida. Entonces, esta a su vez lo que era simbolizada, ¿no?, por la pureza de las vestiduras. Y cuando salían del santuario, anótese Zacarías 3, versos 4 al 7. Cuando salían del santuario para llevar las cenizas a un lugar limpio, dice que se quitaban las vestiduras de lino por todo lo que simbolizaba. Fíjese el respeto, ¿no?, por todo esto que era algo sumamente sagrado. El fuego arderá continuamente, dice el texto. ¿Sí? El fuego no se apagará. Esto está interesante. Fíjese que el Eterno mismo, Kadosh Baruj Hu, había encendido ese fuego. Anótese Levítico 9:24. Incluso muchos Yehudim afirman que ardió continuamente hasta el cautiverio babilónico. ¿Sí? Eso es lo que afirman muchos Yehudim, no está comprobado
pero es lo que la tradición judía enseña. ¿Sí? Qué impresionante, porque estamos hablando de muchísimos años, que nunca más se apagó. Algunos hasta pretenden que nunca se apagó hasta la destrucción final del templo en el año 70. Incluso se mantuvo, pero sabemos que hubo un intervalo, ¿no?, por la destrucción del templo, y realmente sí, se incendió la ciudad de Jerusalén, el templo se destruyó completamente, se quemó mucha parte, pero así todo dicen que se mantuvo encendido. En realidad no es para nada probable la segunda opinión. La primera podría tener un poquito más de consistencia, ¿no?, y más lógica en lo que sabemos y conocemos del relato histórico. Claro, para mantener este fuego se necesitaba una amplia provisión de leña, y esta era juntada por los sacerdotes que una vez al año, invitaban a todo el pueblo a ayudarles. ¿Sí? Dice el versículo 14, esta es la ley de la ofrenda. Seguimos avanzando, estamos en Levítico 6. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá aparece como minjá en el texto bíblico, que dijimos que era oblación, es de trigo, ¿no? Y esta información, digamos, era para los hijos de Aarón exclusivamente. Cuando alguien presentaba una ofrenda de cereal, o sea, una minjá, una oblación, la parte del creador tenía que ser quemada sobre el altar. Eso lo vimos en Levítico 2:1, ya lo estudiamos. El resto dice que era de los sacerdotes. No debía hacerse con levadura, ¿se acuerdan que lo explicamos? Y cualquier otra cosa con la cual se la comiera tampoco tenía que tener hametz, o sea, levadura. Debía comerse en lugar santo, que aquí se define como el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Aquí está explicado. El pan, este pan era cosa santísima, como lo eran también la ofrenda por el pecado y las ofrendas por la transgresión. O sea, era tan sagrado, nos explica la Biblia, que todo lo que tocara debía ser santo. ¿Sí? El versículo 20 dice la ofrenda de Aarón. La ofrenda de Aarón. Fíjese que esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, dice Uvanav, que ofrecerán a Yahweh el día en que fueron ungidos la 10ª parte de un efá de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la otra mitad a la tarde. Fíjese la prescripción que clara cómo les deja este procedimiento, ¿sí?, que tenían que llevar adelante. Aarón tenía que presentar diariamente una oblación de cerca de 2 litros de harina, o 2 kilos, ¿no?, de harina, la mitad a la mañana y la otra mitad a la tarde. ¿Sí? 1 kilo o 1 litro en la mañana y otro en la tarde. ¿Sí? Debía hacerse de flor de harina con aceite, debía cocerse, dice, en pedazos, y no se menciona el incienso, el ketoret. Se la debía ofrecer sobre el altar y ninguna parte de ella debía de comerse. Por lo que deducimos, se consumía completamente. El versículo 25 dice, habla Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado. Subraya ahí, ofrenda, pecado. Las ofrendas por el pecado, tanto de los jefes como del pueblo, explicábamos la vez pasada, tenían que ser comidas por los sacerdotes en un lugar santo. Estamos hablando dentro del recinto, ¿no? Es decir, incluso dentro del atrio también se consideraba santo. Eran cosas santísimas, cualquiera que las tocara debía ser santo. Por eso solamente se dejaba a los sacerdotes, que obviamente ellos hacían todas el proceso, ¿no?, para consagrarse y actuar de acuerdo a lo que ordenaban las leyes. Aún la vasija en que estaban era santa, dice el texto. Fíjese, qué tremendo, ¿no? En algunos casos el sacerdote oficiante tenía derecho exclusivo a la parte correspondiente a los sacerdotes. Esto no ocurría en el caso de los sacrificios por el pecado.
Dijimos ofrenda por el pecado, no sacrificio, son dos cosas diferentes. Dice el verso 29, todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Ahí está. Verso 30, ninguna ofrenda, fíjese que dice, no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego tiene que ser quemada. Este versículo trata de los principios que regían lo que se hacía con los cuerpos de los animales, ¿no? Los sacrificios por el pecado. Incluso cuando la sangre del sacrificio, nos explica la Biblia, era llevada dentro del santuario, en los casos cuando pecaba el sacerdote ungido o toda la congregación, el cuerpo dice que era llevado fuera, Mihutz la Mahané. Mihutz la Mahané sería como afuera del campamento, ¿no? Del lugar donde estaban, y tenía que ser quemado completamente. ¿Sí? Entonces, cuando la sangre no era llevada al santuario, sino puesta sobre los cuernos del altar del holocausto, ¿sí? Como cuando pecaba un jefe o una persona del pueblo, la carne debía ser comida por los sacerdotes, y se explica la razón de esto en el capítulo, si quieren anotarlo, en el capítulo 10, versículos 16 al 20 de este mismo libro de Levítico. Vamos a leer el capítulo 7. Dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciere en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentada una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis,
ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Yahweh, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Yahweh. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahweh, traerá la grosura con el pecado, el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Yahweh, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque ha tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Yahweh, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Yahweh, la cual mandó Yahweh que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Yahweh a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Palabra del Eterno. Decíamos que llegamos al capítulo 7 de Levítico. Vemos la ley del sacrificio por la culpa, también la del sacrificio de paz y la acción de gracias, que es uno de los propósitos de este tipo de leyes o sacrificios, también como voto, como neder u ofrenda voluntaria, que es lo que considera el versículo 16. Y vemos también otra vez, un punto que ya hemos tocado, la prohibición de comer la grosura y la sangre y la porción finalmente del sacerdote en el shelamim, que son los sacrificios de paz. ¿Sí? El versículo 1, fíjese que nos está marcando Bezot Torat Hasham Kodesh Kadashim U. ¿Sí? Estamos hablando que es la instrucción, ¿sí?, de Hasham. Hasham. ¿Qué es Hasham? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con culpabilidad. ¿Sí? Esta es la ley, la instrucción del sacrificio Hasham. Es cosa Kodesh Kodashim. Es muy sagrada, dice. Binkom asher ishhatu etaola ishhatu eta Hasham bedamo isrok ala misbeyach sabib. El sacrificio, como mencionan otras versiones, el sacrificio de reparación, no sé cómo dirá su versión, pero en otras dice así, sacrificio de reparación. En general sabemos que todas las ofrendas eran sagradas, pero la parte del sacrificio dedicada al altar o al uso de los sacerdotes era más sagrada. Por eso dice Kodesh Kodashim. ¿Sí? Era santísima. Anótese Levítico 2.10 y quiero que lea también Levítico 10.12. En el capítulo 24, verso 9, habla del pan de la proposición. En el Éxodo 30.36 hablamos del incienso. Levítico 6.17 se habla sobre la carne de las ofrendas por el pecado y los sacrificios por la culpa. Todos son cosa santísima. Anótese también Levítico 14.13, números 18, 9 y 10. Y pueden también comparar con Levítico 10, versos 13 al 20. Dice nuestro versículo 3, Bet kol helbo yakrif mimenu. ¿Qué es yakrif? Ofrecerá. Literalmente acercará, ¿sí? Pero es ofrecer por la construcción verbal. Claro, el ritual seguido en el caso de la ofrenda por la transgresión era el mismo que el de la ofrenda por el pecado. Si se dio cuenta de esto, pero había alguna diferencia en lo que es la aspersión de la sangre. La sangre de la ofrenda por el pecado, nos dice la Biblia que era puesta en
sobre los cuernos del altar de los holocaustos, y la sangre de la ofrenda por la transgresión dice que era rociada sabiv. Sabiv viene de la raíz sabab, que significa alrededor. ¿Sí? Alrededor. Incluso alrededor y sobre, dice, sobre el altar también. En ambos casos la grosura era quemada sobre el altar, y dice el versículo 5 que era ofrenda encendida a Yahweh. Kol zahar bakoanim dice yochlenu bemakom kadosh yachel kodesh kodashimu. Kol zahar dice. Sí, que todo varón se refiere. En realidad la palabra zahar significa macho en términos bíblicos. En hebreo moderno significa masculino, zahar. Pero si hablamos de la Biblia se refiere a macho. Es decir, en el atrio del tabernáculo de reunión, Kodesh Makom dice, y allí se guardaban utensilios para cocinar, y allí los sacerdotes también se reunían para comer juntos. Todo sacerdote, dice la Biblia, aunque tuviese algún defecto físico que le impidiese realizar sus deberes como sacerdote, podía comer el pan de su Elohim, dice Levítico 21, 22 y 23, de lo muy santo y de las cosas santificadas. ¿Sí? Yuhal, Yuhel. Parece un juego de palabras, pero dice podrán comer. ¿Sí? Y está en la forma imperfecta. Seguimos. El verso 8. Beakoen amakrif et olat ish o aola asher ikrif la koem lo ille. ¿Sí? Aquí está hablando también de la piel. Nuestro versículo 8 dice: el sacerdote que ofreciera holocausto alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Fíjense que el lo no es lo de prohibición, dice para él. La cohen lo ille. ¿Sí? Será para él, dice. O sea, no se dice nada en cuanto a este versículo 8, ¿no? En cuanto a lo que había de hacerse con la piel de las ofrendas por la transgresión o de las ofrendas por el pecado, excepto lo que aparece en el capítulo 4, 11 y 12. ¿Sí? Se dice específicamente que la piel del holocausto era para el sacerdote que había ofrecido el sacrificio. ¿Qué hacía con la piel? No lo sabemos, pero sí se dice claramente que era para él. Dice el verso 14, de toda ofrenda presentará una parte. Estoy en el 14, 7:14. ¿Sí? Presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será el del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. De toda ofrenda tenía que separar una parte. ¿Sí? Es decir, una parte del total que trajese. A eso se refiere. Que generalmente era mazar. ¿Sí? O azar, que viene, mazar es décima, pero azar viene de 10. De ahí viene la palabra diezmo, ¿sí? Porque siempre se tomaba una décima parte del total, no la décima parte de la mitad, ¿sí? Del 100% se tomaba la décima parte. De ahí viene la expresión. El sacerdote recibía la torta, la elevaba ante el Creador, nos dice el verso 14, y esta ofrenda era elevada o mecida junto al altar del holocausto. De este modo se presentaba primeramente al Creador y luego se la daba al sacerdote. ¿Sí? Verso 15, en el día que fuere ofrecida, dice, la carne del sacrificio de paz, de acción de gracias, se comerá, ¿sí? En el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Bueno, esta orden también tiene una muy buena razón de ser. ¿Por qué? Porque promovía la higiene, que es uno de los puntos también de Levítico. Promovía las relaciones sociales, la liberalidad también para con las personas más necesitadas. Y de estas tres razones, la primera era la más importante, la higiene. ¿Sí? La higiene en primer lugar. Sabemos que estamos hablando de un clima cálido, ¿sí? Y se hacía muy difícil mantener por mucho tiempo el buen estado de conservación. Un alimento era algo bastante difícil, duro, ¿no? Esto ocurría con más facilidad aun si la persona estaba de viaje
como lo estaban muchos cuando iban al templo. Acá estamos hablando del tabernáculo, pero posteriormente, cuando estaba el Bet Hamikdash, el sagrado templo, muchos iban de viaje, ¿sí? Entonces, es diferente. Si la persona que ofrecía intentaba guardarla por más de 2 días, sin duda comenzaba la putrefacción. Entonces, le resultaba imposible a la persona comer, ¿sí?, toda la carne de un animal en 1 o 2 días. Naturalmente invitaba a otros a compartirla con él. Y esto es lo que el Eterno se proponía. Vamos a leer Deuteronomio 12:11. Dice: yo tengo muchas bendiciones. Bueno, pero lo importante es que las compartas también. Deuteronomio 12:11. Al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido al Creador. Esto se conecta, quiero darle de tarea también Deuteronomio 16:11, Deuteronomio 12, 17 y 18. Entonces, de este modo, la ocasión se transformaba en una reunión familiar solemne, pero meullar, feliz. Anótese Isaías 30:29 y Salmo 42:4. La presencia del levita, escúchelo muy bien, invitado, le daba a la fiesta cierta dignidad y proporcionaba una oportunidad para que éste instruyera a la familia. El levita era el que estaba más conectado con las cosas del Creador, entonces el hecho de que viniera el levita a compartir también era una buena oportunidad para reforzar la espiritualidad del grupo familiar. Sabemos que muchas cosas tenían que ser repartidas, ¿sí? Algunos tienen menos de lo que necesitan, otros tienen mucho más, pero el Eterno manda a los que tienen que compartan con los que no tienen. Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. ¿Sí? Seguimos. Verso 20. 7:20 dice: pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo, dice. Fíjese qué tremendo lo que explica el versículo 20. Dice: Benijreta nefesh shaiv me'emea. Sí, está hablando de entre ellas. Será cortada. Betumató alaf. La impureza esté sobre ella, dice. ¿Cómo impureza? Sí, impureza ritual. Porque recuerden que las impurezas se basan en cuanto al santuario. Por eso yo le decía la vez pasada, todos, los que están conectados, todos estamos ritualmente impuros en cuanto a lo que dice la Biblia. Todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplimos con los requisitos y porque no se pueden cumplir con los requisitos que marca la Escritura, primero y principal porque no está el santuario, y otra que nosotros no oficiamos en el santuario. ¿Sí? Así que nosotros no tenemos cómo quitar ese tipo de impureza. ¿Me explico? Eso es importante que usted lo entienda para que no caiga en cosas raras, o ya sabe usted que la gente a veces se va por las ramas y piensa que hasta que su casa es el tabernáculo. Versículo 23 dice: Daberet bene Israel lemor kol heleb shor bejesed baes lotogelu. Lo que ya habíamos comentado, el heleb es la grosura. Y esta orden repetida con frecuencia se basa en la explicación de que toda grosura es de Yahweh. Levítico 3:16. La grasa de los animales que morían naturalmente o que eran despedazados por las fieras podía usarse para otros propósitos, pero no debía comerse. ¿Sí? Verso 29, seguimos avanzando. Daberet bnei Israel lemor amakriv et zebach shelamav la Yahweh yavi et korbano la Yahweh mizebach shelamav. Fíjese el constructo que tiene, el posesivo, perdón. Claro, acá habla del sacrificio shelamav, el de paz sería, ¿no? El shalem. Estas ofrendas fueron
ya las estudiamos ampliamente, pueden anotarlo en el capítulo 3 de Levítico. Lo que aquí vemos nomás son algunos detalles adicionales, pero ya lo hemos estudiado. Dice el verso 32, Bet shok ayamim titenu terumah la kohen mi zidje shalmechem. ¿Sí? Verso 32. Dice el texto: daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios. La espaldilla derecha, es decir, el muslo. ¿Sí? Anótese Éxodo 29-27 y el verso 14, que ya lo hemos estudiado. Dice el verso 35, Zot mishhat. Mishhat en realidad es una porción dedicada. Muchos dijeron, pero ¿por qué no usa la palabra helek? No, helek sí es porción, pero no se usa como este término, porque esto era algo dedicado, por eso dice Aarón. Zot mishhat Aarón, u mishhat banav, también es la porción dedicada a sus hijos. Meishe Yahweh, beyom ikribotam, le haken la Yahweh. Ellos son sacerdotes del Creador, dice el versículo. Y esta es la porción de ellos. En capítulo 7, dijimos, se ha hecho resaltar la parte que corresponde a los sacerdotes. El Eterno ordenó que hubiera generosidad para sostenerlos en su servicio. Cada israelita, cada Ben Torah, tenía que entender su propia responsabilidad para sostener a estas personas. Así los sacerdotes eran tenidos en alta estima por el pueblo, y buena parte, gran parte podríamos decir, de lo que daban era destinado para ellos. Pasamos al capítulo 8. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Yahweh ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ceñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas,
sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Yahweh, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis en el fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahweh para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche, por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moisés. Palabra del Eterno. Capítulo 8. Finalmente llegamos a la consagración de Aarón y de sus hijos, la ofrenda por su pecado, su holocausto, el carnero de las consagraciones y finalmente el lugar y el tiempo destinado, que son Shevat Yamim, 7 días de consagración. Kajet Aarón, dice nuestro verso 2, Kajet Aarón bet banav y to, ¿sí? Toma a Aarón y sus hijos, bet begadim bet shemen amishha, bet parahatat bet shenea elim, bet sal amatzot. Todos los elementos, todo para su función. Cronológicamente sabemos que este capítulo sigue al último capítulo de Éxodo, ¿sí? En el cual se relata la erección del tabernáculo. Los 7 capítulos intermedios contienen instrucciones que Aarón y sus hijos tenían que recibir antes de comenzar el servicio en el santuario, ¿sí? Eso es lo que explica. El primer requisito para el sacerdocio era el ser descendiente de Aarón. Se conservaban con gran cuidado todos los registros genealógicos. Anótese 2 de Crónicas 31, versículos 16 al 19. Quien no pudiese presentar pruebas legales de su ascendencia arónica no podía servir en el cargo sacerdotal. Eso está en Esdras 2:62 y Nehemías 7:64. Punto número 2. El segundo requisito era no tener ninguna deformidad física. Cualquier defecto o lesión bastaba para impedir que un hijo de Aarón se acercase al altar o aún para que entrase en el santuario incluso, ¿sí? Por ser descendiente de Aarón tenía derecho de recibir su sustento. Es decir, que dijimos recién en el capítulo anterior que podía comer de la porción sacerdotal de los sacrificios y recibir parte del diezmo, ¿sí? Eso está en Levítico 21, 17 al 23. Además, el sacerdote debía estar libre de toda contaminación ceremonial y debía abstenerse de tomar vino y bebidas fuertes. Claro, estamos hablando de bebidas fuertes de alcohol, ¿no? Anótese Levítico 10, versos 8 al 10. La función especial de los sacerdotes era la de acercarse al Creador en representación del pueblo. Eso ya lo hemos estudiado en otros, pero lo recordamos. Levítico 10:3, Levítico 21:17 y Números 16:5 se lo dejo de tarea. Tenían que mediar entre un Elohim
santo, ¿sí? Y un pueblo, ¿sí? Pecador, vamos a decir así. Por lo tanto, ellos mismos tenían que convertirse, no Elohim ser como ellos, sino que ellos tenían que volverse santos. Por eso dice que se tienen que acercar. El asunto de la santidad resalta repetidas veces en la descripción de toda la obra que hacían ellos, los sacerdotes me refiero. Cohen Agadol, el sumo sacerdote o el gran sacerdote de Israel, en quien el sacerdocio se centraba, es llamado en Salmo 106, verso 16, el santo de Yahweh. Se refieren a él, al gran sacerdote de Israel. Sobre la lámina de oro, la plancha de oro que llevaba en la cabeza el tzitz, como se conoce en hebreo, estaba escrita la palabra Kodesh la Yahweh, ¿sí? Santidad a Yahweh. Éxodo 28:36, y se dice expresamente que él debía llevar, en Éxodo 28:38, las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Así está tal cual. Por eso él tenía una gran responsabilidad. Pero antes de que el sumo sacerdote y sus hijos pudiesen comenzar a servir en el tabernáculo, tenían que ser solemnemente apartados, dedicados para esa tarea. Entonces Aarón tenía que ser ungido con un aceite consagrado, y sus hijos tenían que ser rociados con él en la puerta del tabernáculo de reunión, donde tenía que realizarse lo que es la investidura. El verso 6 explica el texto: Vayakreb Moshe et Aarón ve et banav, vairhat sotam bamaim. Los lavó, dice, con agua. Y esto era un símbolo de regeneración. Anótese Tito 3:5. No debían, escuche muy bien, no debían lavarse a sí mismos. No dice leit lavesh, dice lavash. ¿Qué es lavash? Él los tenía que lavar. No se tenían que lavar ellos, ¿sí? No debían lavarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la pureza que el Eterno exigía de ellos no era algo que ellos mismos pudiesen proporcionar. Por eso necesitaban que otro lo haga. Otra persona tenía que lavarlos. En este caso, Moisés. Mientras los dos hermanos se acercaban a la fuente, sus pensamientos tenían que haber estado ocupados en el significado, en la importancia de lo que estaban haciendo. Esto es muy importante para los hijos de Israel. Todo lo que hagas, ¿por qué lo haces? ¿Y estás entendiendo lo que es? No lo sé, entonces no lo hagas. Si no estás bien claro lo que estás haciendo, no lo hagas. ¿Sí? Todos tenían que ser conscientes de lo que hacían. Es importante esto que nos enseña también el libro de Levítico. Entonces, esto es más que un baño común, ¿sí? Era una limpieza espiritual. Aarón no podía limpiarse a sí mismo el pecado. Alguien tenía que hacerlo por él. Y dice el verso 7, puso sobre él ad kutonet. Kutonet es como la túnica. Dice vayachgor oto vaavnet vayalvesh oto etameil vaiten alav etaefot vayachgor oto vejeshe vaefot vayepot lovo. Fíjese que puso sobre él la túnica. Luego de este lavamiento, el proceso es que tenía que investir a Aarón con las vestimentas sagradas Bigdei HaKodesh, la insignia, podríamos decir, de este oficio, ¿sí? Las vestimentas. Este también era un acto simbólico. No se le permitió vestirse a sí mismo. Moisés lo tuvo que vestir. A esta altura de la ceremonia, Aarón debe haberse sentido completamente desválido, ¿no? ¿No habría algo que pudiese hacer por sí mismo? No. ¿Sería que otros tenían que hacerlo todo por él? ¿No podría acaso ponerse la cobertura en la cabeza? ¿El mixnefet? ¿El turbante? Esto lo podría hacer mejor que Moisés, pero no. Aarón tenía que someterse a las órdenes del Creador. Tenía que llegar a sentir su propia insuficiencia, ¿sí? Debía aprender que nada de lo que él pudiese hacer sería aceptable delante del Creador. Tenía que aprender la lección de una completa dependencia. Era el Creador
quien lo estaba adecuando y preparando para el servicio. Era Elohim quien lo estaba vistiendo con la justicia divina. Nótese el Salmo 132, verso 9. Ahora Aarón estaba totalmente vestido. Llevaba el manto azul con las campanillas, las granadas, el efod con los nombres inscritos de las 12 tribus de Israel, en 2 hermosas piedras de ónice, el pectoral con las 12 piedras, el Urim Betumim, ¿sí?, que lo llevaba adentro, y en la cabeza tenía el Mitznefet, ¿sí?, como su corona, podría decir, con la inscripción Santidad Yahweh. Qué tremendo, ¿no? Imaginarse tan solamente por unos minutos lo que habrá sido eso. Y dice el verso 10, ungió, dice, Vaikach Moshe et shemen amishcha, Baimshach et amishkan bet kol asher bo. Era bastante aceite, porque dice que ungió todo el tabernáculo. Moisés se dedicó a hacer eso. Vaikadeshotam, y lo consagró, dice el texto 10. ¿Sí? Antes de ungir a Aarón, Moisés ungió el tabernáculo, sus muebles, incluyendo el arca, según el Eterno lo había ordenado en Éxodo 30, versos 22 al 29. Y dice el verso 12, y derramó Baitzok mi shemen. Aquí hay varios verbos interesantes para aquellos que estudian hebreo. Baitzok mi shemen amishcha al rosh Aarón beim shachoto lekadesho. Fue el único que dedicó todo el aceite sobre su cabeza. A los hijos no, ya hemos explicado eso. Ahora, luego de haber ungido el tabernáculo, sus enseres, Moisés unge a Aarón, y esa fue la coronación como sumo sacerdote. Anótese el Levítico 21:12. La unción era tan impresionante que el aceite corrió, dice el Salmo 133, verso 2, por la barba de Aarón y sobre sus vestimentas, llenas de aceite. ¿Sí? El verso 14 aparece el becerro de la expiación. Esta ofrenda sabemos que por el pecado, no solamente por Aarón, sino también por el altar. El altar tenía una función importantísima en el servicio de reconciliación. Por lo tanto, tenía que ser ungido, tenía que ser purificado en forma especial, antes de empezar a trabajar. Durante todo el ritual de consagración, Moisés actuó como un sacerdote. Esto es lo que me impactó. Dice, Moisés nunca fue sacerdote. No, pero él hizo todo ese día. ¿Sí? Tomó la sangre, la colocó sobre los cuernos del altar, derramó al pie del altar el resto de la sangre, quemó la grosura sobre el altar, quemó el cuerpo del becerro Mihutz la Mahané, fuera del campamento. Aarón no había comenzado aún su trabajo, por lo tanto Moisés actuó solo como sacerdote, sino también como sumo sacerdote. Entró en el lugar santísimo para ungir el arca del testimonio. Mire todo lo que hizo Moisés. A él se le permitió. Después vino el sacerdocio, a partir de Moisés. Seguimos. Verso 22. Vayakreb etail asheni, el segundo carnero. El amiluim baishmehu Aarón uvanav et yeden al rosh ha'il. Bueno, acá está mencionando al carnero. ¿Sí? De Ail es carnero, el carnero de las consagraciones aparece. La ceremonia del carnero de las consagraciones era el último acto de consagración de Aarón y de sus hijos. Digamos que con ella terminaba la dedicación y los sacerdotes quedaban en condiciones de desempeñarse en los diferentes servicios sacerdotales de mediación. Dice el verso 23, el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Qué implicaba esto? Bueno, la aplicación de la sangre a la oreja implicaba su consagración al servicio del Creador. Desde ese momento en adelante, Aarón tenía que atender diligentemente a las órdenes del Creador. Oír, Shema, ¿sí? Oír las órdenes. Tenía que cerrar los oídos al mal y solamente escuchar lo que el Creador le dijera. Y esta lección, ¿sí?, es muy aplicable para todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser dirigidos por Él. ¿Sí? Dice primero de Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mucho mejor que la grosura de los carneros. Y también dice que el dedo del pulgar de su mano derecha. Fíjese que la colocación también de la sangre sobre el pulgar derecho de Aarón
significaba que en adelante todos sus actos iban a ser justos, justicia. La mano representa la obra de la vida, los diversos actos visibles, ¿sí? El obrar justicia. Por eso dice Hebreos 17, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. ¿Sí? Mashiach dijo en Juan 4:32, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Haga, manos, haga, hacer. ¿Sí? Hacer, actuar, no decir, actuar. Y finalmente el dedo pulgar del pie derecho. Bueno, esto es lo que el significado también es similar, implica caminar en la luz, hacer los mandatos del Creador, las mitzvot, los preceptos, ponerse de parte de la verdad, de la lealtad, de la justicia. Como decíamos hoy al principio, todas las facultades del ser tienen que estar dedicadas al Creador. Verso 24. Vaya krepet bene Aaron, vaiten Moshe min Adam, al tenu hazemam, ayemanit be'al boen yadam, ayemanit be'al boen raglam, ayemanit ba'izrok Moshe, et Adam al mizbeach saviv. Sobre el altar saviv, alrededor. Ya explicamos esa palabra. O sea, el altar ya había sido ungido con aceite y ya se le había aplicado la sangre de la ofrenda por el pecado y la sangre del holocausto. Ahora era rociado con la sangre del carnero de las consagraciones. Era el último paso. ¿Sí? El altar recibía más atención que cualquier otra parte del santuario. Verso 31 dice: Vayomer Moshe Aarón be'al banav bashelu eta basar petajo el moed besham tochlu oto. Dice, la tienen que comer. Beeta lejem asher besala miluim kasher tziveti lemor Aarón ubanav yochlu. ¿Sí? Comed. Esta comida ceremonial, comida festiva, podríamos decir, daba fin a la ceremonia de consagración. El comer de la carne, del carnero, de las consagraciones, era lo opuesto de comer la carne de la ofrenda por el pecado. Al comer de la carne del carnero, los sacerdotes eran consagrados para que pudiesen comer de la carne de la ofrenda por el pecado. ¿Se da cuenta? Los hacía aptos para el otro paso y llevar así el pecado del pueblo. ¿Cuántos días dijimos? Nos explica el verso 35. Ufetajo el moed teshbu yomam balaila shivat yamin ushmarten et mishmeret Yahweh. ¿Sí? Shivat yamim, 7 días ya explicamos. Con esto terminó la ceremonia del día, pero a Aarón y sus hijos no se les permitió dejar el Mishkan, el tabernáculo, hasta después de 7 días. Este tiempo era para estudio, era para oración, para consagración, para la reflexión en todo lo que estaban tomando, ¿sí? Para repetir vez tras vez el ritual, para que no se equivocaran cuando les llegara el momento de actuar, ¿sí? Les dio 7 días el Creador, dijo: dedíquense, y esto comienza a caminar. Damos gracias al Creador por el estudio del día de hoy, la propuesta que Él nos comparte en su palabra. Agradecemos a Él por este libro de Levítico que estamos estudiando. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad de reflexionar y estudiar y compartir juntos estos capítulos de Levítico. Te pedimos, Borolán, que sigas dirigiéndonos en la instrucción, en el consejo de tu palabra, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Que así sea.